Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este quinto video de historia de primer grado. Vamos a ver los procesos y acontecimientos mundiales de mediados del siglo XVIII al siglo XX, la República. Bien, recordemos chicos que durante el siglo XVIII se dan varias modificaciones y lo que se da es principalmente en el continente europeo. Entonces vamos a ver esto cómo de una u otra forma influye en todo el mundo en un determinado momento. Vamos a poner atención al video, por favor. En los siglos XVIII y XIX, el mundo se transforma radicalmente y se inician procesos cuyo desarrollo y consecuencias perdurarán hasta nuestros días. Podemos sintetizar lo anterior refiriéndonos a los aspectos siguientes. 1. La Revolución Francesa y sus consecuencias en el plano social y político. 2. La Ilustración en cuanto al conocimiento y concepción del hombre y la sociedad. Y 3. La revolución industrial en lo económico y social, asociada al surgimiento del capitalismo y socialismo. Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa de 1789, una monarquía católica sufre el enjuiciamiento y decapitación del rey y su esposa. Entra en crisis la monarquía absoluta como modo de gobierno fundada en una sociedad estamental con clases privilegiadas, la nobleza y el clero, dando lugar a nuevas formas que consultan la participación del pueblo. La independencia de los Estados Unidos de Norteamérica mostró que era posible otro modo de gobierno respetuoso de los derechos fundamentales de las personas. Los monarcas europeos resistirán estas transformaciones, uniendo fuerzas para oponerse y reprimir los intentos de cambio a través de movimientos sociales. El proceso iniciado con la Revolución culminará en el siglo XIX con el establecimiento de monarquías constitucionales o repúblicas de Europa. La Iglesia, percibida como defensora del poder real y opuesta a las nuevas ideas de la Ilustración, sufrirá persecución y medidas que afectarán su misión, tanto en la evangelización como en sus medios materiales: prohibiciones, expulsiones, ejecuciones, confiscaciones de bienes, etc. Los principios políticos y sociales que inspiraban la Revolución Francesa y que se expandirán por toda Europa y el mundo eran: la soberanía popular con gobernantes elegidos por sufragio universal. Esto echa por tierra la monarquía absoluta y la consideración de los reyes puestos por Dios y representantes de Dios, conocido como el antiguo régimen. Un régimen de libertades, que supone separación de la Iglesia y el Estado, libertad de conciencia, libertad religiosa y de asociación, libertad de prensa, de reivindicación de los derechos del hombre, la exclusión de la religión como principio estructurante de la nueva sociedad, el principio que permite fundamentar un nuevo orden político y social. Será el individuo humano y sus derechos naturales, accesibles a la razón y que todos pueden reconocer. Durante el siglo XIX, Europa vive la restauración política y el romanticismo anti-ilustrado y antirracionalista. Después de los excesos de la Revolución Francesa y de la era napoleónica, busca orden y tranquilidad, que se cristaliza en una nostalgia por el pasado y particularmente la Edad Media cristiana. El Papa, en cuanto soberano temporal de los llamados Estados Pontificios, aparece como un opositor a la unificación italiana y aliado con las monarquías tradicionales. Al mismo tiempo, se producen estallidos sociales, especialmente en Francia y Alemania. Mientras tanto, en América Latina, tiene lugar la independencia de los territorios latinoamericanos de la corona española. Dominios que antes eran del rey, ahora se declaran soberanos. Habrá católicos en uno y otro bando. El Papa no reconoce de inmediato la soberanía de Chile, para evitar conflictos con el rey de España. Solo lo hará en 1840. Como pensamiento característico de esta época destaca el liberalismo, un sistema filosófico, social, económico y de acción política que promueve las libertades civiles y el máximo límite al poder coactivo de los gobiernos sobre las personas. Se opone a cualquier forma de despotismo
y es la doctrina en la que se fundamentan el gobierno representativo y la democracia parlamentaria. Sus características principales son el individualismo, que considera a la persona individual como primordial por encima de todo aspecto social o colectivo; la libertad, como un derecho inviolable que se refiere a diversos aspectos: libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de prensa, etc., cuyo único límite consiste en la libertad de los demás, y que debe consistir en una garantía frente a la intromisión del gobierno en la vida de los individuos; la igualdad entre los hombres, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y para el Estado; el respeto a la propiedad privada como fuente de desarrollo individual y como derecho inobjetable que debe ser salvaguardado por la ley y protegido por el Estado. La cuestión romana. En el contexto de la unificación italiana, el papado pierde sus territorios, conocidos como estados pontificios. En 1870, las tropas italianas ocupan Roma, se reconoce autonomía al Vaticano, el Papa se declara prisionero y reclama la devolución de sus territorios, concitando la solidaridad de los católicos de todo el mundo. La cuestión solo se resolverá en 1929 con los pactos de Letrán. La Ilustración. Se inicia a finales del siglo XVII. Sus líderes intelectuales se consideraban a sí mismos como la élite de la sociedad, cuyo principal propósito era conducir al mundo hacia el progreso, sacándolo del largo periodo de tradiciones, superstición, irracionalidad y tiranía. Se alejó de las creencias religiosas para explicar el mundo y sus acontecimientos a la luz de la razón. Sus principales características son: antropocentrismo. Hay un nuevo renacimiento en que todo gira en torno al ser humano alrededor de su razón. Racionalismo. Todo se reduce a la razón y a la experiencia sensible, y lo que ella no admite no puede ser creído. Hipercriticismo. Los ilustrados no asumen sin crítica la tradición del pasado, y por ello desdeñan toda superstición y superchería, considerándolos signos de oscurantismo. Como fruto de los ideales de la Ilustración, en geografía se termina la cartografía de todo el globo, a excepción de los círculos polares y algunas regiones de África. En física, óptica y matemáticas, los avances son impresionantes, gracias a las contribuciones de Sir Isaac Newton y otros estudiosos. Surge la economía política como ciencia moderna, gracias a las aportaciones de los fisiócratas y sobre todo del liberalismo de Adam Smith y su obra La riqueza de las naciones. En medicina comienza la salud pública, medicina social, y la prevención de enfermedades mediante la higiene. Se desarrolla la vacuna contra la viruela, se descubre la anestesia con éter, aparece la teoría del evolucionismo de Darwin, a los enfermos psiquiátricos se les considera como tal y ya no poseídos por el demonio. Surge la ética médica. La filosofía será un ambiente de importante desarrollo con el aporte de destacados pensadores: Rousseau, Montesquieu, la Enciclopedia, Voltaire y Kant. La revolución industrial. La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra dominada por la industria y la manufactura. La revolución comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo de los procesos de hierro. La expansión del comercio fue favorecida por la mejora de las rutas de transporte y posteriormente por el nacimiento del ferrocarril. Estas nuevas máquinas favorecieron enormemente incrementos en la capacidad de producción, pero también la revolución industrial fue causa de predominio del capital sobre el trabajo, concentración del capital, surgimiento proletario y burguesía, desprotección de los trabajadores frente al empleador, trabajo masivo de niños y mujeres, condiciones y horarios de trabajo inhumanos, pobreza extendida en la sociedad. En esta época surgen y se desarrollan el socialismo de Marx y el capitalismo de Schmidt. Bien, bueno, en estos siglos se da un antes y un después, es un parteaguas en la humanidad, porque nosotros veníamos de todo aquello que era adjudicado a una deidad y por eso es que la iglesia tenía tanto poder,
aparte de que estaban las monarquías absolutas. Con la Revolución Francesa se termina prácticamente con lo que es la monarquía y se da paso también a otra política. En el siglo XVIII, que comenzó el 1 de enero del año de 1701 y termina el 31 de diciembre de 1800. En la historia occidental, el siglo XVIII también es llamado el siglo de las luces porque abre un nuevo panorama, ¿no? Ya no solamente se adjudica a todo a las deidades, ya el hombre empieza también a tomar esa importancia, se empieza a liberar de esas ideas que se venían arrastrando desde las primeras civilizaciones y que las mencionamos en los temas anteriores con las primeras guerras y lo de la humanidad. En ese marco del siglo XVIII es fundamental para comprender el mundo moderno, pues muchos de los acontecimientos políticos, sociales, económicos, culturales e intelectuales de esos años han tenido su influencia hasta la actualidad. Tras el caos político y militar vivido en el siglo XVII y en el siglo XVIII, no carente de conflictos, se da un notable desarrollo en las artes y en las ciencias europeas de mano de la Ilustración. Recordemos que la Ilustración abre el panorama a ya un estudio científico, ya no todo a las deidades, ya se profundiza el porqué de las cosas, se dan adelantos muy relevantes. Con la revolución industrial se abre ese panorama a ya no ocupar tanto al hombre, ¿no? También se empieza a interactuar hasta las máquinas y hasta la fecha, bueno, no se ha parado en esos adelantos. El hombre ha avanzado mucho desde que fueron las primeras máquinas hasta la tecnología que tenemos ahorita y que nos permite vivir pues de una u otra forma más cómodamente, ya sin tanto esfuerzo. En el siglo XIX, bueno, comenzó el 1 de enero del año de 1801 y terminó el 31 de diciembre de 1900. La característica fundamental de este siglo es la de ser un periodo de grandes cambios. La ciencia y la economía se retroalimentarían. El término científico, que se acuñó en 1833 por William Whewell, sería parte fundamental del lenguaje de la época, ¿no? La economía se fue para arriba porque pues la revolución industrial permitió que ese avance de producir más en masa se expandiera y llegara a todos los confines del mundo por medio de la máquina de vapor, los barcos de vapor, etcétera. La corriente con el idealismo absoluto, el materialismo dialéctico, el nihilismo y el nacionalismo también predominan en esta época. Y bueno, es una época completamente de avances, de transformación. El hombre ya empieza a ser objeto de estudio. Entonces ya no todo se le adjudica a lo divino. La iglesia pierde fuerza en ese aspecto y únicamente pasa a ser una religión como las anteriores. Para ver y analizar, bueno, en las clases estuvimos viendo principalmente lo de la ilustración y la revolución industrial. Yo les invito a ver la película de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, que precisamente es una contribución, por así decirlo, a lo que fue la revolución industrial, cómo cambió el panorama que se tenía anteriormente del hombre y cómo se da posteriormente la interacción entre el hombre y las máquinas. Bueno, espero que este video les haya servido. De todas formas, cualquier duda, chicos, pues en clase con mucho gusto lo podemos aclarar y profundizar más el tema. Espero que les haya gustado y sea de pues beneficio para entender todos estos temas que estamos viendo. Cuídense mucho, gracias, nos vemos el próximo video
Cuídense mucho. Hasta luego.